Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por lo tanto, le solicito al comisionado Guerra que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRD 38/17, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Vía acceso a datos personales el 1 de febrero del 2017, hay que destacar que ese día fue cuando se hizo la solicitud. El particular solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social copia certificada de su salario base de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2010, ubicado en el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el SINDO, es el sistema, el número de semanas cotizadas y el salario promedio correspondiente a los últimos 5 años, igualmente del mismo sistema. El 7 de febrero del 2017, el sujeto obligado, en respuesta a la solicitud de acceso a datos, orientó al particular a realizar 2 trámites que consideró atenderían sus necesidades del particular. Inconforme con la respuesta, el 28 de febrero del 2017, el hoy recurrente, ya había que destacar que es el 28 de febrero cuando se interpuso el recurso, hoy es 5 de abril, por lo cual han transcurrido tan solo 22 días hábiles para la resolución del mismo. El hoy recurrente, como digo, interpuso el recurso de revisión, exponiendo que la información proporcionada no correspondía a la requerida, ya que lo solicitado era un documento oficial y certificado, de lo cual se desprendería el salario base de cotización de los últimos 5 años. Asimismo, manifestó que la información debería tener un cobro racional y equitativo respecto a las copias certificadas solicitadas. De las manifestaciones de las partes se desprendió que el particular solo se quejó del requerimiento respecto al salario de la cotización de los últimos 5 años, o sea, el numeral A, del periodo del 2004 al 31 de diciembre del 2010, y el cual se desprendía del SINDO, del sistema. Al analizar la respuesta se advirtió que con el trámite no se satisfacía la solicitud de acceso a datos personales del particular, resultando con ello parcialmente fundado el agravio manifestado por el recurrente. En ese sentido, y advertido que el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió con el tratamiento de los sujetos que los sujetos obligados deben seguir para la atención del derecho a acceso a datos personales, dado que conforme a la normatividad analizada se encontró que el sujeto obligado cuenta con distintas bases de datos personales, entre ellas el Sistema Nacional de Derechos y Obligaciones, mismo en el que se registra información como el salario base, cotización de periodos a partir de 1982, por lo que, tomando en consideración que lo requerido versaba del 2004 al 2010, se concluyó que dicho dato personal requerido se podría obtener de dicho sistema. En ese contexto y teniendo en cuenta que la solicitud de acceso a datos personales no fue atendida conforme a la ley en la materia, resultaba procedente que el sujeto obligado realizara la búsqueda de los datos personales requeridos conforme al procedimiento previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados. Por ello, el proyecto que se somete a su consideración propone modificar la respuesta impugnada y ordenar al sujeto obligado a realizar una búsqueda exhaustiva de los datos personales requeridos, ellos en el Sistema Nacional de Derechos y Obligaciones del Departamento de Afiliación y Vigencia de la subdelegación correspondiente al particular. Y una vez localizados los mismos, deberá entregarlos en copia certificada sin costo, siempre y cuando los datos personales solicitados no rebasen 20 hojas. Para el caso que la información constara con un mayor número de hojas, se deberá informar al particular el costo de reproducción en copia certificada de la totalidad de las mismas. Este caso hasta aquí parecería, digamos, de los casos que pues resolvemos cotidianamente en materia de datos personales, pero lo consideramos relevante porque en esta sesión del día de hoy se resuelven los 2 primeros asuntos de la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados, en el que es necesario acotar la interpretación que este órgano garante dará a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 50 de dicha ley. Es de resaltar que dicho tema que se toca marcará un precedente en relación a la expedición y entrega tanto de copias simples como de certificadas, puesto que no hay claridad en esta nueva ley de la materia respecto cuando se solicitan copias certificadas, si las mismas deberían ser con o sin costo para los particulares, o si la obligación de entregar hasta 20 hojas sin costo para el titular se refiere solo a copias simples. El artículo 50 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados, puntualmente en su párrafo inicial, establece que se realizará cobro para recuperar los costos de reproducción y certificación, entendiéndose con ello que la reproducción por copia certificada implicará un costo.
No obstante, en el cuarto párrafo del referido precepto legal se señala que la información deberá ser entregada sin costo cuando implique la entrega de no más de 20 hojas simples, creando dudas sobre si la referencia de simples excluía a la certificación, pues debe tenerse en cuenta que la reproducción de información fotocopiada o impresión de cualquier documental emanan de una hoja simple o común, siendo que la certificación corresponde a dar legalidad con sello y firma de esa hoja o hojas, puesto que la certificación o el vocablo de certificada solo implica la legalidad que se le da a las mismas, puesto que se alude a que fueron reproducidas íntegramente y se generaron como copia fiel del documento original. En ese sentido, se hizo la interpretación de dicho precepto legal y puntualmente de su párrafo cuarto, ello en beneficio de los particulares, teniendo así que para el caso que se soliciten tanto copias simples como certificadas, no habrá distingo, puesto que la expedición será gratuita mientras no sobrepasen la cantidad de las 20 hojas, conforme a la disposición normativa aplicable para el cobro de producción. Cabe resaltar que si este órgano colegiado hubiese determinado que no prevaleciera la gratuidad de la reproducción, se hubiera incurrido en un retroceso de esta nueva ley general respecto a las disposiciones contenidas en la entonces Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que hasta antes de la publicación de la Ley de Datos era vigente en materia de datos personales, misma que quedó abrogada con el decreto de la Ley General, pues anteriormente se establecía en la Ley Federal el acceso gratuito a los datos personales una vez al año. De esta manera, el caso que se presenta se advierte de especial interés, pues los particulares, puesto que a partir de ahora los solicitantes podrán acceder a sus datos personales hasta por 20 hojas simples o certificadas de manera gratuita. Como señalé al inicio de mi intervención, en esa sesión ya se aprobó, hace rato, el recurso de revisión 0084 del 2017, interpuesto también contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, proyectado por la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, y en el que se estableció el mismo argumento para el caso ya expuesto de que se considerará también las 20 hojas certificadas como también gratuitas, como lo establece esta interpretación de la ley de este Pleno. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.